A todos ustedes, la licenciada Teresa Hinoa Soriano. Civiles y militares, miembros de la prensa, buenas tardes para todos. Luego de la independencia nacional, el 27 de febrero del año 1844, Juan Pablo Duarte fue nombrado delegado del gobierno en el Cibao. Y un día como hoy, 24 de junio del año 1844, estuvo visitando a Cotuí, que en ese momento todavía no era provincia Sánchez Ramírez, era Cotuí, vino por Cebicos. Y en esta tarde, el licenciado Juan Daniel Balcácer viene a dictar una importante conferencia sobre el paso de Duarte por nuestro Cotuí. Aprovecho este momento para darle la bienvenida a todos y todas, agradecerles su presencia aquí, que vinieron a escuchar tan importante conferencia. Buenas tardes. De las oficinas administrativas de la UAS en Cotuí, el maestro Candelario Peña, que está con nosotros, por favor, nos hace el honor de efemérides patrias de la República Dominicana y lo recibimos con el aplauso de todos ustedes. Muy buenas tardes, distinguida señora gobernadora, y con ella a todos los integrantes del presidium y a este distinguido y joven público que ha venido a acompañarnos en este día tan significativo en las efemérides regionales que a partir de hoy pues en Cotuí comienza a conmemorarse el día en que Juan Pablo Duarte no solamente pasó por Cotuí para ir hacia Santiago, sino que tenía aquí, entonces era un pequeño municipio perteneciente a La Vega, tenía enclaves representantes del grupo trinitario que en el Cibao tuvo importantes ramificaciones. A veces, en los textos de historia patria, nosotros leemos determinadas narraciones y eso pues generalmente en los jóvenes, si es en el nivel básico, luego en el nivel medio o hasta en el nivel universitario, se rememoran, se aprenden de memoria ciertos contenidos y no necesariamente al estudiante se le enseña a analizar y a examinar los acontecimientos históricos de forma tal que uno pueda tener una explicación clara y convincente del por qué se hizo tal o cual cosa. Muchos de ustedes saben que Juan Pablo Duarte, después que regresó al país ya proclamada la República, el 27 de febrero de 1844, pues estuvo en el Cibao. Pero hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué un miembro del gobierno revolucionario que emergió del grito del Conde el 27 de febrero y luego de que ese gobierno estuvo bajo el control de los trinitarios durante un tiempo, ¿por qué Duarte vino al Cibao? ¿Para qué? ¿Qué buscaba? ¿Qué se proponía? Y entonces no fue casual que solamente pasara por Cotuí, sino que en Cotuí había elementos que se habían identificado con la causa revolucionaria nacionalista y por eso estuvo en Cotuí y luego siguió camino a La Vega y a Santiago. Voy a señalar algunas cosas para entonces ubicarlos a ustedes, sobre todo a los jóvenes. Porque cuando leemos un libro de historia en el presente, es raro que las personas se trasladen a la época en que el libro está
describiendo. Y a veces la gente cree que el Santo Domingo de hoy es el Santo Domingo de 1844. Entonces les voy a dar brevemente las siguientes informaciones. Para 1844, lo que era el pueblo dominicano estaba dividido, como lo está hoy, en 3 regiones: el sur, el este y el norte. Solo que esas regiones estaban fragmentadas y parecían países distintos. No había esa comunicación tan fluida que hay hoy en la modernidad. Y como no había muchísimos medios de comunicación, no había nada de eso que hoy conocemos, era más difícil hacer labor revolucionaria. Hoy el pueblo dominicano está conformado por 10 millones de habitantes. Y políticamente nuestro país está dividido administrativamente en unas 32 provincias y 10 millones de habitantes. Muchísimas universidades, muchos periódicos que circulan diariamente, televisión, canales de cable, como ustedes quieran. En todos los pueblos hay de todo ya. Pero en época de Duarte éramos 127,000 personas, donde hoy hay 10 millones de habitantes. En 1844 éramos 127,000, divididos en 5 pueblecitos que se llamaban provincias: Asua, Santiago, La Vega, Santo Domingo y El Ceibo. Y 29 pueblecitos todavía más pequeños que le llamaban municipios. Y en esa división vivían 127,000 personas. La capital, lo que hoy es la capital, no tenía más de 30,000 habitantes. Y les voy a dar otro dato. Yo hoy salí de Santo Domingo a las 2 de la tarde y llegué aquí casi a las 4. Duarte, en esa época, para viajar de Santo Domingo a Santiago, se tomaba 4 días. Ir y 4 días regresar. De manera que las condiciones históricas eran muy diferentes. Y cuando ustedes leen que los trinitarios escribieron un documento, no había máquina de escribir ni había computadoras, y que sacaron 10 copias de ese documento, tampoco había fotocopiadoras. Se tuvieron que fajar a escribir el mismo texto varias veces para luego enviarlo. Y tanto es así lo de la distancia, que el 27 de febrero se proclamó la independencia en Santo Domingo y al otro día enviaron representantes a los pueblos, y La Vega se proclamó el día 2 de marzo, Santiago el día 3, y así, o sea, cuando venían a llegar, que llegaba la noticia. De manera que tienen ustedes que ubicarse en el contexto de la época para entender la gran hazaña que acometieron esos jóvenes liderados por Duarte, que en una sociedad tan pequeña, tan atrasada, entendían que los dominicanos podíamos ser libres e independientes de toda dominación extranjera. A diferencia del sector conservador, que consideraba que nosotros sí teníamos que separarnos, independizarnos de Haití, pero para depender de una potencia extranjera, fuera Francia, fuera España, fuera Inglaterra, y después, muchos años después, hasta los Estados Unidos. De los 63 años de vida que tuvo Juan Pablo Duarte, poca gente también repara en la circunstancia de que pasó 33 años en el exilio, en 2 etapas. Primero, 20 años, desde 1844 hasta el 64, y luego cerca de 12 años, cuando la restauración, que
volvió a salir del país y no regresó jamás. De forma tal que Duarte vivió en su país cuando niño, cuando joven, y cuando joven se tuvo que ir, y ya cuando regresó ya era un viejecito. De forma tal que su vida, aun cuando nos dio el don supremo de una patria libre, está caracterizada por las vicisitudes, los reveses, las estocadas, las traiciones, y aún así, en todo ese periodo en el que él se destacó, su figura se agiganta. Y en la medida en que nosotros seguimos leyendo y leyendo más, descubrimos cualidades en ese joven y en quienes lo siguieron que verdaderamente lo hacen uno de los grandes libertadores de América. Pero yo vine hoy aquí a hablar de qué hacía Duarte en el Cibao en 1844. Brevemente les voy a explicar lo siguiente. Se proclamó la República el 27 de febrero. Duarte estaba fuera del país. Lo primero que hizo el gobierno de la Junta Central Gubernativa fue enviar una goleta a Curazao, donde estaban Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, a buscar a quien consideraban el padre de la patria. Duarte llegó a la capital, a Santo Domingo, sede del gobierno, el 15 de marzo. Y de inmediato el gobierno lo designó general de división, comandante en jefe de la plaza de Santo Domingo, miembro de la Junta Central Gubernativa. Muy pocas veces en las escuelas se le dice al estudiante que Duarte, al igual que Sánchez y lo mismo Mella, fueron miembros del primer gobierno colegiado que tuvimos los dominicanos. Y los primeros decretos que emanaron de ese gobierno y leyes, porque era un gobierno colegiado que tenían facultades ejecutivas y legislativas a la vez, están firmadas por Juan Pablo Duarte, por Sánchez y por otros. Lo que pasa es que ese gobierno no estaba bajo el control total de los duartistas y sí tenía preeminencia el sector conservador que representaban Tomás Bobadilla, el doctor Caminero y otros. De manera que al principio, desde que Duarte llega a Santo Domingo en 1844, tiene que enfrentar al sector conservador de su gobierno que propiciaba un entendimiento con Francia a fin de concertar un protectorado y luego una incorporación del país a Francia en condición de colonia. Duarte se opuso tajantemente a eso. Pero además, el nuevo país tuvo el infortunio de que nació, fue proclamado el 27 de febrero y de inmediato sobrevino la guerra dominico-haitiana. Y la guerra dominico-haitiana duró casi 11 años, casi 12 años, desde 1844 hasta 1856-57, por la última batalla en San Juan, la célebre batalla de San Tomé. Ustedes no tienen idea de cómo un país se puede organizar en medio de la guerra. Era poco lo que se podía hacer. Se había creado un Estado, una república democrática. Había que crear las instituciones, el Ministerio de Educación, que se llamaba de Justicia e Instrucción, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se llamaba Guerra y Marina. Pero esas instituciones apenas podían organizarse. El mismo Poder Ejecutivo y el Congreso apenas podían organizarse institucionalmente hablando, porque tenían que destinarle tiempo a la defensa de la patria con las invasiones haitianas. Y entonces ahí comienza otro viacrucis para Juan Pablo Duarte, porque a 4 días de haber llegado a Santo Domingo se produce la
célebre batalla de Asua, en donde en un primer choque los dominicanos, dirigidos por el general Santana y por Antonio Duvergé y otros valientes patriotas, rechazan la vanguardia del ejército haitiano, que no logra esa noche ocupar Asua. Pero ¿qué sucede? Que una estrategia del general Santana decide retirarse de Asua a Sabana Buey y luego a Baní y deja abandonada la plaza. Y los haitianos al otro día ocuparon Asua. Ese hecho también es poco estudiado en los textos de historia patria, porque no hay tiempo para entrar en tantos detalles. Y sucede que si el objetivo de los haitianos era llegar y tomar Asua para luego esperar la otra columna de Pierrot que venía por el norte, porque el plan de ellos era llegar a la capital por el sur y por el norte, lo que hicieron los haitianos en Asua fue esperar a que se produjera el avance de las tropas de Pierrot en Santiago. Y como también ustedes saben, se dio la batalla del 30 de marzo en Santiago y los haitianos fueron repelidos y tuvieron que retirarse en desbandada. Pero ustedes, ¿por qué creen ustedes que se retiraron en desbandada? No es porque le temieron a los dominicanos, no. Si ellos se hubiesen reorganizado y redirigido el ataque por otras fuentes, por otros caminos, otra historia hubiese sido. Lo que pasó fue que en una conversación con los líderes dominicanos y haitianos, al general Pierrot le entregaron una página que daba cuenta que en Asua el presidente Gerard, el presidente haitiano, había muerto en combate. Y Pierrot inmediatamente pensó, pero tenía oportunidad, y se devolvió, pero huyendo para Haití, para él ocupar la presidencia. ¿Y cuál no fue la decepción de Pierrot cuando llega a Haití con su retirada y descubre que no, que Gerard está vivo y en Asua, esperando que él llegara a Santo Domingo? De manera que esos son incidentes que ocurren y estrategias de las guerras, así como los ejércitos ocultan sus bajas, también realizan estrategias diplomáticas y no diplomáticas con tal de confundir al enemigo. Pues bien, en Santiago, al retirarse los haitianos, se crea una situación en todo el Cibao de desasosiego, porque los haitianos todavía están en Asua con el general Charles Gerard y el general Suffren y 10.000, 15.000 haitianos. Y entonces comienza a propagarse una versión de que los haitianos pronto se estaban reorganizando por el norte y que volverían a atacar a Santiago con el propósito de llegar a la capital. Y se ha creado una situación de angustia. Además, Duarte, recuerden, fue a Baní encomendado por la Junta Central Gubernativa a coordinar con el general Santana un ataque a las fuerzas haitianas. Y Santana se negó rotundamente. Fue la primera vez que se conocieron ellos en Baní. Duarte no conocía a Santana. Cuando él fue en labor revolucionaria al Ceibo, a quien conoció fue al hermano gemelo de Pedro, que se llamaba Ramón. Y ahí tuvieron unas diferencias muy profundas y la Junta optó por decirle a Duarte que regresara a la capital. Duarte insistía que había que atacar a los haitianos para echarlos de Asua para que volvieran a Haití. Santana entendía lo contrario. Pero en el Cibao se estaba preparando una expedición militar para ir a atacar a los haitianos por la retaguardia
y esa expedición iba a partir de Santiago, La Vega, por el camino de Constanza para llegar a San Juan. Y Duarte pidió permiso a la Junta para venir acá, incorporarse a las fuerzas militares que se estaban entrenando y preparando para ir a atacar a los haitianos en Azua. Ese es el primer objetivo y el primer propósito que anima a Duarte a venir al Cibao. ¿Pero por qué viene al Cibao? Porque el Cibao siempre, a diferencia del sur y del este, siempre ha sido más liberal que el sur y que el este. El Cibao, por razones que otros historiadores explican, el Cibao tiende más al liberalismo que al conservadurismo del sur y del este. Y precisamente ese choque que se dio entre los sectores conservadores y los duartianos produce esa desvinculación de la unión que se dio para que el 27 de febrero se proclamara. Entonces, el 9 de junio en la capital, Duarte y sus compañeros, que ya se habían opuesto a una propuesta de Tomás Bobadilla para anexar o concertar un protectorado con Francia, logran dar lo que se llama un golpe de Estado y depusieron a Bobadilla, a Caminero, y entonces tomaron control del gobierno. Y por primera vez desde junio hasta julio, apenas un mes, el primer gobierno dominicano estuvo en manos de los trinitarios. Y ahí se tomaron medidas importantes, entre ellas venir al Cibao, donde ya estaba Mella en Santiago, porque fíjense qué estaba pasando. En Santiago, los héroes de la batalla del 30 de marzo, sobre todo el principal héroe, que se llamaba José María Imbert, que era de origen francés, estaba haciendo gestiones con el cónsul francés para incorporar la República a Francia. No era un acto de traición, no, es que ese sector no creía en la capacidad del pueblo dominicano para mantenerse libre por sus propios esfuerzos. A diferencia de Duarte y los trinitarios, que tenían esa fe inmensa en ese pueblo. Y Duarte siempre sostuvo que los dominicanos se podían proclamar independientes y se podían mantener independientes. Y fue así. Entonces, después que se da ese golpe, Duarte viene. Recuérdese que el mismo Cotuí, cuando la primera visita del presidente Gerard en 1843, que no se puede llamar esa invasión, porque nosotros formábamos parte de la República Haitiana, cuando él viene tratando de impedir el movimiento revolucionario de la parte del este, en Cotuí detiene y se detuvieron a varias personas, y entre San Francisco y aquí detuvieron a Mella y detuvieron a otro más, que lo remitieron a Haití preso. De manera que no es casual que Duarte pasa por aquí y se queda aquí un tiempecito en lo que continúa su viaje. Es que aquí había una célula revolucionaria independentista, igual que en La Vega, que en Moca, que en Santiago y que en Puerto Plata. Y por eso cuando él llega a Puerto Plata, en Santo Domingo, hay una incertidumbre, sigue, y la Junta, eso está escrito, lo designa a él para que fuera a los pueblos del Cibao a establecer el orden, la concordia y sobre todo la paz, porque no se creía en que íbamos por buen camino y se pensaba que se iba a perder todo lo que se había logrado. Y el gran apoyo de los trinitarios cuando proclamaron la República fue precisamente el Cibao. El Ceibo, el este, no era pro-independentista. Y en el sur, bueno, el sur era todavía más complicado que el este para esos menesteres,
y el sur era dominado por una personalidad que era antiduartista de pies a cabeza, que se llamaba Buenaventura Báez. Así como en el este, en el Ceibo, existía Pedro Santana, que tampoco quería saber de Duarte ni de los trinitarios, a quienes respectivamente llamaban los muchachos. Entonces llega Duarte al Cibao. ¿Y qué ocurre con la presencia del caudillo de la revolución independentista? Que los pueblos se lanzan a la calle y lo proclaman presidente de la República. Lo aclaman. Naturalmente hay voces, todavía en esta época hay escritores e intelectuales antiduartistas. Por ahí circula un libro muy bien escrito de un sacerdote, del padre Mella, jesuita, que dice que Duarte aceptó la aclamación presidencial. Eso no es verdad, porque Duarte ni emitió un decreto, ni formó gabinete. ¿Y qué gobierno es ese? ¿Y qué presidente es ese? No aceptó, porque ahí está su carta al pueblo de Puerto Plata agradeciéndole esa distinción, y en la que explica que a lo único que él aspiraba era ver al pueblo dominicano feliz, libre e independiente, y que en un supuesto certamen electoral entonces él habría aceptado una escogencia para la primera magistratura del Estado, pero nunca una aclamación que se imponía, porque la efervescencia revolucionaria que se vivía y el vacío de poder que se estaba creando en Santo Domingo con las gestiones del sector conservador para concertar la alianza con Francia, eso justificaba el golpe de Estado. Lo único que iba a ser prácticamente un golpe a ellos mismos, porque la Junta estaba en manos de Sánchez, a quien algunos decían que era muy condescendiente con los conservadores, y posiblemente el Cibao hasta se hubiese separado del sur y aquí se hubiese creado otra república. Hasta eso se barajó entre quienes estuvieron propugnando por eso. No es casual, como ustedes ven en nuestra historia, que en ocasiones el gobierno ha sido fijado en Santiago, o la constitución célebre de Moca se sesionó en Moca, porque realmente muchas veces cuando las regiones entienden que sus intereses no están protegidos por el centro político, pues proceden a reclamar y a pronunciarse, ya sea por la fuerza, para defender sus derechos. De manera que hoy, 24 de junio, en que aquí se conmemora el paso de Duarte por Cotuí, es bueno que los jóvenes tengan presente que no fue una visita turística de Duarte. Duarte no vino a conocer, Duarte vino a una comunidad en la que había elementos independentistas que necesitaban ellos para apoyar la causa, para poder combatir al sector conservador que representaba Santana, que representaba Bobadilla, y que sobre todo una persona